Con este programa deseamos poner de relieve la figura del prelado que convocó a la nación española a cortes en la isla de León, actual San Fernando. Se trata de un eclesiástico de primer orden que, como presidente de la Junta Central Española de 1809 a 1810, organizó la resistencia contra el ejército napoleónico, así como la preparación de las cortes en las Islas Gaditanas, es decir, Cádiz y la anteriormente mencionada isla de León. Nuestro prelado, don Juan Acisclo Vera Delgado, había nacido el 16 de noviembre de 1761 en Villanueva del Ariscal, municipio situado en la provincia de Sevilla, fruto de la unión matrimonial de don José Vera y Baena y doña María Delgado Venegas. Tras pasar parte de su infancia en Zaragoza, pasó a formar parte del estamento eclesiástico, lo que no resulta sorprendente, pues la presencia de miembros de su familia en la mitra hispalense no era una novedad. Por línea materna, Juan Acisclo era sobrino del obispo de Canarias y arzobispo de Sevilla, el cardenal don Francisco Javier Delgado Venegas. Su vinculación a la iglesia restaurada por San Fernando no acaba aquí. Recordemos que el propio Juan Acisclo fue arzobispo auxiliar de Sevilla con el cardenal don Luis de Borbón y que su propio hermano don Pedro Vera fue igualmente canónigo penitenciario de la mitra sevillana. Justino Matute, en sus Anales eclesiásticos de la muy noble y leal ciudad de Sevilla, nos da noticias de este prelado durante la última década del siglo de las luces. Así, lo encontramos en la misa dada en Sevilla por el alma del guillotinado rey de Francia, Luis XVI, asistiendo en la liturgia a don Antonio Vargas, rector de la Real Universidad Literaria de Sevilla. El padre Antón Soler recoge en su tesis titulada La Iglesia Gaditana en el siglo XVIII, que don Juan Acisclo fue nombrado juez ordinario de la Iglesia de Cádiz por el obispo don Antonio Martínez de la Plaza. Ciertamente nuestro eclesiástico tenía un fuerte precedente familiar en el obispado de Cádiz en la persona de su tío paterno, don Pedro José de Vera y Baena, que había sido nombrado vicario general de la diócesis por el obispo Fray Tomás del Valle. Siguiendo a Matute y Gaviria en sus Anales eclesiásticos de la muy noble y leal ciudad de Sevilla, sabemos que el domingo 18 de octubre de 1801, con 40 años de edad, nuestro prelado fue nombrado arzobispo de la Odisea, ejerciendo de auxiliar del arzobispado de Sevilla, como ya mencionamos en párrafos anteriores. Fue consagrado en el primer monasterio de la Visitación por el cardenal don Luis María de Borbón, siendo asistido por el obispo de Puerto Rico, don Francisco de la Cuerda, y por el obispo titular de Caristo, auxiliar de Toledo, don Atanasio Puyal. Durante la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar entre 1808 y 1814, fue miembro de la Comisión de Cortes de la Junta Central, sucediendo en 1809 al marqués de Astorga, don Vicente Osorio de Moscoso Álvarez de Toledo, como presidente de dicha Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias. Manuel Moreno Alonso, en su libro titulado La Junta Suprema de Sevilla, recoge cómo Charles Vaughan, secretario de la delegación británica ante la Junta Central en Aranjuez, trató a nuestro prelado, siendo este vocal de dicho órgano de gobierno, escribiendo de él que era tímido y buena persona. El 15 de junio de 1809 firmaba en los Alcázares de Sevilla la comisión que habría de constituir las futuras Cortes, apareciendo Vera en este documento como obispo electo de Cádiz. Nuestro eclesiástico había sido electo para la mitra gaditana en 1809, y debemos situarnos en el 3 de febrero de este mismo año, en que las campanas de la Giralda daban 3 repiques por el nombramiento del arzobispo de la Odisea para el obispado de Cádiz, vacante por el fallecimiento de don Francisco Javier de Utrera el 29 de diciembre de 1808. Las actas capitulares de la capital hispalense reflejan también este nombramiento episcopal para la Iglesia de la Santa Cruz sobre las Aguas, la mitra gaditana. Sin embargo, las bulas de confirmación para el obispado de Cádiz no pudieron ser expedidas hasta 1815, ya que el Papa Pío VII se encontraba cautivo de Napoleón. Entretanto, la guerra contra los franceses no marchaba bien para las armas españolas. Tras la rendición de Dupont en Bailén ante el general Castaños en julio de 1808, los ejércitos napoleónicos se habían reorganizado y a finales de 1809, tras la batalla de Ocaña, las tropas francesas, bajo el mando del mariscal Soult, habían cruzado nuevamente Despeñaperros y se aproximaban a Sevilla. Debido a lo avanzado de la invasión napoleónica, el 13 de diciembre de 1809, nuestro prelado, ejerciendo como presidente de la Junta Central, firmaba un decreto por el que trasladaba la Junta Central Gubernativa desde la capital hispalense a la Real Isla de León. Ciertamente las resistencias y las fuerzas de la nación se habían ido reagrupando aquí en las Islas Gaditanas, que desde el siglo XVIII habían ido concentrando grandes efectivos navales y pertrechos militares que, junto al particular relieve de la zona y a las tropas en ellas refugiadas, podían ofrecer una garantía de resistencia contra el invasor francés.
Además, por su insularidad, las islas gaditanas de Cádiz y San Fernando permitían ser abastecidas en cualquier momento por la flota inglesa dueña de los mares desde Trafalgar, mientras que por tierra sus fortificaciones eran defendidas por el 14º duque de Alburquerque. En este ambiente de resistencia al invasor galo, un documento que se halla en la caja 324 de la Biblioteca del Senado de Madrid relata cómo nuestro futuro obispo, en calidad de presidente de la citada Junta Central, escribió el 20 de diciembre de 1809 una proclama a los españoles animándoles a la resistencia contra los ejércitos franceses. En castigo por su patriotismo, un año más tarde, en 1810, ocupada Sevilla desde el 1 de febrero por las tropas francesas, nuestro eclesiástico fue destituido de sus cargos en la mitra hispalense, siendo confiscadas sus rentas por José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. En los Reales Alcázares de Sevilla, don Juan Acís Clovera Delgado firmaba el 1 de enero de 1810 la convocatoria a los diputados a Cortes que habían de realizarse en la isla de León. El traslado de la Junta Central a un territorio más seguro, como era la isla de León, se acordó finalmente el 13 de enero de 1810. Tras firmar este decreto, marchó junto al resto de los miembros de la Junta Central a las Islas Gaditanas, donde habían acordado reunirse. Lo cierto es que al poco de llegar a la isla, el 29 de enero de 1810, nuestro eclesiástico rubricaba en la isla de León el decreto de celebración de las Cortes del Reino. Como es sabido, en febrero de 1810 la Junta Central se disolvió y se creó el Consejo de Regencia. Y el 6 de febrero, dicho Consejo de Regencia nombraba a don Juan Acís Clovera Delgado consejero de Estado. Los expedientes referidos a dicho nombramiento, testimonio de respeto por su gestión, se encuentran en el archivo del Congreso de los Diputados en la serie general Legajo 11, número 100. Posteriormente, en 1810, marchó a Ceuta, donde se refugió un gran número de personalidades de la época, entre los que, además de nuestro propio prelado, se encontraba el 14º duque de Medinaceli, don Luis Joaquín Fernández de Córdoba. Conocemos que nuestro obispo estuvo en Ceuta por los testimonios de aquellos que declararon sobre Juan Acís Clovera Delgado en las informaciones recabadas por el nuncio apostólico, don Pedro Gravina y Nápoli, hermano del famoso Marino, sobre el nombramiento de don Juan Acís Clo para la iglesia de Cádiz. Tras consultar el diario de sesiones del 19 de marzo de 1813, primer aniversario de la Pepa, sabemos que en esta plaza española del norte de África nuestro prelado pasó penalidades. En esta misma acta del diario de sesiones se hacía referencia al prelado y a su celo patriótico, notorio desinterés y suma eficacia, testimoniando de este modo las Cortes Constitucionales un reconocimiento a nuestro eclesiástico. Restituido don Juan Acís Clo en sus dignidades en 1813, celebró las exequias por el arzobispo de Sevilla, don Antonio de Espuig y Dameto, que había regido la mitra hispalense entre los años 1795 y 1799. Finalizada ya la Guerra de la Independencia, en 1815, entró en posesión de la mitra gaditana, para la que había sido electo en 1809. En este sentido, el secretario de Estado escribía al nuncio apostólico Monseñor Gravina, solicitando información sobre la conducta de Juan Acís Clovera en las disputas jurisdiccionales surgidas entre el nuncio apostólico y el cardenal don Luis de Borbón. Testó en esta ciudad el 21 de julio de 1818 en el Palacio Episcopal, falleciendo al día siguiente. Por su última voluntad sabemos que fue un prelado austero, poco dado a las riquezas, que dejaba escrito que sus bienes se vendieran en pública almoneda. Hoy en día, en el Museo de las Cortes de Cádiz puede contemplarse un retrato de este prelado con la banda azul y blanca de la Orden de Carlos III. Ahora que se acerca el 2012 y que todas las instituciones deben aunar sus fuerzas en aras del mayor esplendor de esta histórica efeméride, esperemos que se ponga en valor la figura de este insigne eclesiástico que decretó la convocatoria de la nación a Cortes.